Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la tercera semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar las lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loída y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 95 y el responsorio es: Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos, Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 4 versículos 21 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra, y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: Pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes. Y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aun eso poco, se le quitará.
Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias de este día, digamos algo acerca de los santos Timoteo y Tito, obispos. Bueno, tanto Timoteo como Tito fueron discípulos y colaboradores con San Pablo. Timoteo conoció a Pablo cuando Pablo, en su primera jornada de misión, llegó por Listra, en la parte sur de lo que hoy en día es Turquía. Ahí en Listra se llevó a cabo este encuentro que después lleva a Timoteo a que se haga discípulo de Pablo y después lo acompañe en la segunda jornada de misión. Timoteo, a quien Pablo lo llama hijo en la fe, porque él fue quien lo engendró en cierta manera en la fe, quien lo formó y que después lo envió para que fuera una extensión de Pablo mismo, particularmente en las comunidades que él fue formando y que después fue instituido como obispo en Éfeso. A Timoteo, Pablo, según el canón del Nuevo Testamento, le escribe 2 cartas. Timoteo pasa a ser uno de los colaboradores más cercanos de Pablo. Según el Hechos de los Apóstoles, Timoteo acompaña a Pablo en la segunda jornada de evangelización. Timoteo después fue enviado a las comunidades que Pablo y él fueron formando para darle seguimiento y también para ver las dificultades o problemas que estaban viviendo, y después Timoteo daba reporte a Pablo. Algunas de las cartas que Pablo escribe a estas comunidades son a resultado de estos reportes que él recibía de sus colaboradores, entre ellos Timoteo, que fue uno de los más cercanos a él. Cuando Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo, Pablo se encuentra prisionero. Y es lo que leemos en la introducción de esta primera lectura. Timoteo es enviado después a Éfeso, donde es instituido como líder de la comunidad, o sea, como obispo. Y esta carta pues busca fortalecer tanto la fe como el llamado al liderazgo que Timoteo ha recibido. El otro santo que celebramos este día es Tito. De Tito sabemos muy poco. En los Hechos de los Apóstoles no se menciona su nombre, pero sí se menciona el nombre de Tito en las cartas de San Pablo, particularmente en la de Gálatas. Tito también fue colaborador de Pablo, muy cercano. Fue enviado, por ejemplo, a la comunidad de Corinto, esta comunidad a la cual Pablo dedicó mucho tiempo y la que más le causó dolores de cabeza. Tito fue enviado para promover la paz entre las divisiones que vivía esta comunidad. Después, Tito fue instituido obispo en la isla de Creta, que también ayudó a formar esta comunidad. Muy bien, damos gracias a Dios por el testimonio de estos 2 colaboradores, discípulos y colaboradores de San Pablo en el principio de la iglesia. Muy bien, en la primera lectura de hoy de la segunda carta de San Pablo a Timoteo tenemos la introducción, el primer capítulo, los primeros 8 versos, y es una introducción muy emotiva, pues Pablo nos comparte el cariño particular que tiene por este discípulo suyo y a quien llama hijo en la fe. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Recordamos aquí Pablo se aplica este título de apóstol, aunque él no conoció en vida a Jesucristo. Aquí el sentido de apóstol, del título de apóstol, tiene un sentido mucho más amplio y es aplicado, Pablo se lo aplica a sí mismo porque él fue testigo de Cristo, pero Cristo resucitado, recordando el encuentro
que tuvo con él en su viaje a Damasco, donde Jesús viene a su encuentro, donde lo llama, donde le cambia, le transforma su vida. Así que es esa experiencia de San Pablo como con Cristo resucitado lo que le da a él la confianza de aplicarse este título de apóstol. Apóstol significa ser enviado, porque después de ese encuentro, esa conversión que él tuvo, fue formado y después fue enviado particularmente para llevar el evangelio a los no judíos, o sea, a los paganos. Conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora nos dice como Pablo, quien se encuentra preso probablemente en Cesarea, le comparte su cariño a Timoteo. Le dice, cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Y ahora Pablo también nos recuerda algo acerca de la familia de Timoteo mismo. Según lo que sabemos de Timoteo, su padre era griego y su madre era judía cristiana. Dice, no puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loída y tu madre Eunice, que estoy seguro que también tienes tú. Así que aquí, al mencionar Pablo a la familia de Timoteo, particularmente a su abuela Loída y a su madre Eunice, de quien él recibió la fe cristiana. Eunice, sabemos claramente, por lo que está escrito, de que fue judía y de que después se convirtió al cristianismo. Y podemos por esto entender de que la fe cristiana que Timoteo vive, pues en gran parte lo recibió por parte de su madre. Y también el ejemplo de fe de la abuela. Continúa Pablo en la carta, dice, por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. ¿A qué imposición de manos se refiere esta? Cuando Pablo quizás le dio el don del Espíritu Santo, quizás cuando lo conoció en Listra, o fue la imposición de manos cuando fue instituido como obispo en Éfeso. No sabemos a qué se refiere, pero definitivamente estas palabras de Pablo las menciona para fortalecer a Timoteo en su llamado tanto a la fe como al liderazgo como obispo en Éfeso. Sabemos de que Timoteo era joven y que quizás su juventud era vista quizás por Timoteo mismo o por otros en torno a Timoteo como una deficiencia por ser joven. Recordamos que los ancianos pues eran a los que se les daba los lugares de autoridad por el hecho de sus años y de experiencia. Y si Timoteo pues aún era joven con ese cargo y responsabilidad de obispo, pues quizás no era tomado en serio, quizás él mismo pudiera haber tenido ese complejo de falta de confianza por su juventud. Pero Pablo lo fortalece recordándole que qué fue lo que recibió en esa consagración. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, le dice Pablo, de amor y de moderación. Así que con estas palabras Pablo quiere fortalecer a Timoteo tanto en su fe como en su llamado al liderazgo, porque esa responsabilidad tiene muchas implicaciones, no tanto porque él tiene que tomar decisiones serias de grandes implicaciones, sino que tiene que modelar la fe para otros. La responsabilidad de todo líder no simplemente es de dar órdenes, no simplemente enseñar con la palabra, sino también de modelar en sí mismo lo que enseña, lo que comunica.
No te avergüences, le dice Pablo, pues de dar testimonio de nuestro Señor. O sea, de que no sea cobarde, de que enfrente la situación como líder, como discípulo de Jesucristo, como ciudadano del reino de Dios, con dignidad y con valentía. Dice, no te avergüences pues de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Aún hoy en día podemos entender estas palabras. Por ejemplo, si alguien se entera de que yo tengo a un pariente y mientras más cercano sea ese pariente, digamos que ese pariente esté encarcelado, pues como que esa conexión con alguien que está preso o encarcelado, pues como que mancha tu sentido de dignidad o de identidad, como que los pecados o las ofensas o los problemas legales de otros como que recaen sobre uno, ¿no? Y si uno no tiene una identidad segura, pues fácilmente nos podemos acobardar o sentir vergüenza por las experiencias, por las ofensas o por los hechos de otras personas, particularmente si son parientes cercanos. Así que el hecho de tener a alguien prisionero, aún hoy en día, pues es visto con cierto tabú de que esa experiencia del ser querido encarcelado como que te marca a ti también. Yo creo que es a esto a lo cual Pablo se refiere al decirle a Timoteo estas palabras. Dice, no te avergüences de dar testimonio de mí, que estoy preso por su causa. Recordamos que Pablo, cuando escribe esta carta, está preso y probablemente en Cesarea, aunque algunos piensan que quizás Pablo escribe esta carta desde Roma, donde también estuvo preso, y fue en Roma donde Pablo murió mártir. Sí, al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenidos por la fuerza de Dios. Es Dios quien nos ha llamado y que por tanto de Dios vendrá lo que uno necesite para dar un testimonio claro y evidente ante el mundo de quién somos y la vida a la cual somos llamados en Cristo. Así que Pablo le recuerda a Timoteo que el Evangelio, que el llamado tiene consecuencias, así como Jesucristo nos modela para nosotros las consecuencias de su fidelidad y entrega y sumisión a la voluntad de Dios Padre, que después se ven claramente manifestadas en la vida de Pablo, puesto que Pablo, siendo al principio un perseguidor de la iglesia cristiana y que después de su conversión pasa a ser perseguido él mismo por la causa del Evangelio, y Pablo no ve su sufrimiento como un victimismo, como a veces vemos algunos cristianos que les gusta jugar el papel de víctima. Pobre yo, miren cómo sufro. No, Pablo nunca se ve una víctima. Todo lo contrario, se siente orgulloso de poder sufrir por causa del Evangelio, porque todos sus sufrimientos y desgracias las ve en relación a la pasión, muerte, para poder compartir la gloria de la resurrección con Jesucristo mismo. Así, por eso Pablo con tanta confianza le dice a su discípulo Timoteo, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio. Aún hoy en día a veces nos topamos con gente, ¿no?, de que piensa de que el ser una persona pues religiosa, una persona comprometida, implica de que uno no va a tener dificultades o sufrimientos. Y es curioso de que a veces pues nos topemos con este tipo de mentalidad cuando refleja una distorsión tremenda, ¿no? ¿Quién te ha dicho de que el ser cristiano, el ser discípulo de Jesucristo te va a librar de sufrimientos o de tragedias mismas por causa del Evangelio? Todo lo contrario. Tenemos el ejemplo de Jesucristo, tenemos el ejemplo de un San Pablo, tenemos el ejemplo de cantidades, miles y millones de hombres y mujeres en la historia de la iglesia, ¿no?, que nos han dejado el testimonio de las implicaciones del Evangelio, de las implicaciones de llevar el nombre de cristianos, ¿no?, de que serán perseguidos,
y serán calumniados, serán rechazados y algunos sufrirán y morirán por la causa del Evangelio. Y esto no nos ha de sorprender, puesto que el ejemplo por excelencia lo tenemos en Jesucristo mismo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Tenemos en este Evangelio de hoy, que viene de Marcos, un par de dichos que están desconectados unos de otros. Puede ser, de cierta manera, un cierto resumen de las actividades de Jesús, de dichos de Jesús, que no están conectados necesariamente con una trayectoria, como por ejemplo, trayectorias de cuando Jesús visita las sinagogas o cuando Jesús se dedica particularmente a la formación de sus discípulos o las multitudes. Estos versos de hoy parecen estar desconectados de una trayectoria específica dentro del Evangelio. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud. Así que Jesús en este dicho primero se dirige a las multitudes. ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? Recordamos que en el principio, cuando Jesús llama a sus discípulos, hay un sentido de misterio en lo que comparte. Particularmente cuando sana a la gente, Jesús constantemente le dice de que no vayan y promulguen lo que han vivido, la sanación, la expulsión de demonios, porque a Jesús le interesa no simplemente que la gente lo vea como un curandero o que lo entiendan superficialmente. Particularmente Jesús sabía de que las nociones que la gente tenía acerca de cómo el Mesías vendría, lo que haría y qué es lo que sucedería en torno a él, pues no encajaban como Jesús se entendía a sí mismo. Así que en el principio de los evangelios hay un sentido de misterio de que Jesús pide de que no se hable de él, sino antes se ha profundizado en lo que han recibido. Aquí me gustaría utilizar una comparación del sentido de oír a Jesús. En la mentalidad hebrea, oír a Jesús, oír el Evangelio, tiene 4 dimensiones. Una es el acto, primero, de escuchar. El segundo proceso, después de escuchar, es entender. Y después viene el tercer proceso, después de escuchar y entender, viene asimilar. Y después de asimilarlo, ponerlo en práctica. Así que Jesús no quiere que se hable de él o que se comparta de lo que él han recibido, sino antes nos ha escuchado, entendido, asimilado y después poner en práctica lo que han escuchado, entendido y asimilado. Porque es muy fácil a veces simplemente hablar de lo que uno ha escuchado, de lo que uno ha leído, pero que no ha asimilado, que no ha compenetrado en su ser. Y de esto a veces hacemos mucho. Hablamos acerca de, pero no de cómo hemos vivido esa experiencia concreta con Cristo, con Dios mismo. Sí que hay una gran diferencia hablar acerca de que compartir acerca de la experiencia del encuentro vivo y real con Cristo y con Dios mismo. Así que cuando dice, ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Cuando una persona, aun cuando se identifique como cristiano, como cristiana, cuando vive su fe como en secreto, es porque aún todavía esa fe no ha penetrado, no ha llegado hasta lo más íntimo y no ha provocado esa respuesta al llamado a la fe, ¿no? Yo creo que esa es una buena indicación de una persona que vive su fe en secretos, porque todavía o no tiene la seguridad de su fe, o no tiene, en cierta manera, la experiencia de saberse amado, de saberse reconstituido, de saberse sanado por Cristo, porque cuando uno ha vivido esa experiencia concreta que a veces le llamamos conversión, o la palabra
que el Nuevo Testamento utiliza es metanoia, o sea, es la reorientación hacia la voluntad de Dios Padre. Cuando no se ha vivido esa experiencia, pues no se vive el gozo de la nueva vida en Cristo. No se vive la alegría del Evangelio. Y con esto, cuando hablo del gozo y de alegría, no es de que uno ande constantemente con la palabra de Jesús en los labios, que siempre ande sonriendo. Eso tiene que ver más con la personalidad de la persona, pero no con el gozo que sale desde dentro. Cuando se ha vivido ese encuentro, uno no tiene que pensar de que lo tengo que compartir, no, lo comparte, porque ese encuentro con Dios, ese encuentro con Cristo, le cambia la vida. Hay un antes y un después que está claramente marcado en la vida de aquel que ha sido visitado por Dios, ¿no? Sí, y a esto es lo que se refiere estas palabras de Jesús. ¿Acaso se enciende una vela? Esta luz que viene es tanto el Evangelio o la palabra de Cristo como Cristo mismo. Que cuando se ha vivido esta experiencia, cuando se ha llevado a cabo este encuentro con Dios, cuando se ha llevado a cabo esta metanoia, o sea, esta conversión, provoca en la persona un deseo de vivir una vida más auténtica. Y es esto lo que después se comunica y se transmite. Repito, no es que uno tenga que andar con la Biblia en la mano y dándole de golpes en la cabeza a la gente para que digan, conviértete. No, es el testimonio de vida. Es el gozo de saberse uno amado, de saberse uno reconciliado, sanado por Dios. Y es eso lo que después brota de los poros de nuestro ser, y la gente se da cuenta que hay en esta persona que vive de esta manera, que hay en esta persona que cultiva estos valores, que hay esta persona que trata a otros con esta dignidad y respeto, ¿no? Y es a esto a lo que Jesús se refiere con estas palabras, ¿no? De que la fe, cuando se vive, tiene que ser compartida, porque es algo que tú no meritaste, es algo que tú no ganaste, pero igualmente se te ha dado por iniciativa de Dios Padre. Y porque se te fue dada por iniciativa de Dios Padre, entonces Dios te dice, así como tú lo has recibido ahora, compártelo. Pero repito, compartirlo no es algo que uno tiene que imponer sobre otros. Es algo que se modela, se da. O sea, una pregunta que uno tiene que hacerse es, si tú llevas el nombre de cristiano, discípulo de Jesucristo, ¿qué es lo que tú modelas para otros? ¿Qué es lo que tú modelas para el mundo? Si ven en ti algo que otros desearían, o si ven en ti algo que los repela, que los aleja de Dios. Y esto debe ser una pregunta que tenemos que tomar en serio, ¿no? Puesto que como discípulos de Jesucristo, como ciudadanos del reino de Dios, pues Dios nos hace responsable de lo que hemos recibido. Así que, ¿qué es lo que proyectamos hacia afuera? ¿Qué es lo que modelamos hacia afuera? Si es algo que atrae a otros o es algo que los repela. Porque si algo está escondido, es para que se descubra. Aquí, repito, para mí el sentido de escuchar me ayuda a entender estas palabras, porque cuando uno ha escuchado la palabra de Dios, cuando uno ha escuchado a Cristo, el siguiente paso es entenderlo, y después de entenderlo, asimilarlo, y después de asimilarlo, ponerlo en práctica, o sea, vivirlo. No es simplemente un proceso intelectual, es un proceso existencial que tiene que transformar nuestras vidas. El que tenga oídos, dice Jesús, para oír, que oiga. Y después, el Evangelio de hoy cierra con esta otra imagen. Dice, siguió hablándoles y les dijo, pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esta misma se usará para tratarlos a ustedes. Y con creces, o sea, y con aumento. Cuando uno se da cuenta de que lo que somos, lo que tenemos es por la gracia de Dios, pues entonces, ¿cómo vamos a reservárnoslos solamente para nosotros? Todo lo que viene de Dios nunca es solamente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros otros lleguen a conocer a Dios, y al conocerlo amarlo, y al amarlo
servirlo. Y cuando más uno comparte, pues en cierta manera como que más recibe. Y esto no estamos hablando de materialismo, estamos hablando en cierta manera de gracias, de bendiciones, de sabernos de que nuestra riqueza no es tanto material, sino relacional, tanto con Dios como con el prójimo. Al que tiene se dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Cuando somos muy mezquinos con lo que tenemos, pensando que solo es mío y que yo me lo gané, pues es una distorsión terrible, puesto todo cuanto somos y tenemos es por la gracia de Dios, y que por tanto, así como lo hemos recibido por la iniciativa de Dios, igualmente somos llamados a compartirlo. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.